Pausa económica. El pasado 7 de abril, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú decidió elevar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, es decir, de 4% a 4,5% en línea con su política monetaria. Ante ello, ¿cuáles son las causas y consecuencias de esta decisión? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Económica, el podcast donde presentamos y comentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y el mundo. Mi nombre es John Pérez y hoy analizamos las causas que ha llevado a que el Banco Central de Reserva del Perú eleve nuevamente la tasa de interés de referencia, así también qué consecuencias dejaría esta medida. Para proceder a elevar la tasa de referencia, el BCR informó que se tuvo en cuenta la siguiente información. Primero, la tasa de inflación, que se vio afectada por factores como la subida de los precios internacionales de insumos alimenticios y combustibles. Segundo, la subida del tipo de cambio, que se ubicó a 12 meses en 6,82% en marzo, claramente fuera del rango meta. Y por último, la tasa de inflación sin alimentos y energía, que se ubicó en 3,46% por encima del límite superior del rango meta de inflación. Además, agregó que con el significativo aumento de los precios internacionales de energía y alimentos en lo que va del año, acrecentando principalmente por los conflictos internacionales, se proyecta que la inflación regresará al rango meta en el segundo y tercer semestre del próximo año. También se tuvo en consideración las expectativas de inflación a 12 meses, las cuales se elevaron de 3,75 a 4,39%. Por encima del límite superior del rango meta de inflación. Asimismo, la mayoría de indicadores de expectativas sobre la economía en marzo se encuentran en el tramo pesimista. Agregado a lo anterior, si bien la actividad económica a nivel mundial se viene recuperando, lo hace a un ritmo bajo por el impacto de la COVID-19, por la permanencia de los cuellos de botella de la oferta global de bienes y servicios, el deterioro de la capacidad productiva vivida durante la pandemia de la COVID-19 y una relativa incertidumbre asociada al ritmo de reversión de los estímulos monetarios en las economías avanzadas. Esto sin olvidar que los conflictos internacionales siguen elevando la incertidumbre en cuanto a la recuperación de la economía mundial, causando presiones de alza sobre todo en los commodities. ¿Cuáles son las consecuencias de esta política monetaria? La primera es que se pueda controlar el despegue de la inflación. El Banco Central de Reserva espera que la inflación interanual, es decir, la que compara un mes determinado con el mismo mes del año anterior, empiece a decrecer en julio de este año. Si bien las expectativas a 12 meses se elevaron a 3,49%, como ya se mencionó con anterioridad, se espera que con estas medidas retorne al rango meta en el tercer trimestre del próximo año. La segunda es el aumento del costo del crédito. Las familias y empresas deberán enfrentar una tasa de interés activa más alta. Ello debido a que la tasa de referencia que sube el Banco Central de Reserva genera el aumento de la tasa interbancaria que pagan los bancos a otros para poder proveerse de liquidez. El mayor costo de financiamiento de las entidades bancarias es transferido a las colocaciones de crédito. La tercera consecuencia está relacionada a la anterior y es la reducción de la inversión y desaceleración de la actividad económica. Como es sabido, una tasa alta genera costos más altos, los cuales no pueden ser afrontados por todas las empresas, generando que algunas de estas no inviertan. De sostenerse esta política monetaria restrictiva en el largo plazo, la falta de inversión puede contraer la generación de producto, llegando incluso a la tan temida inflación. Finalmente vamos a analizar el efecto sobre el mercado cambiario, y es que en condiciones donde el resto del mundo mantiene estable su política monetaria, un aumento de la tasa de interés debería fortalecer la moneda nacional y generar la reducción del tipo de cambio, ello debido a que la tasa alta contrae la oferta monetaria. Sin embargo, debido a que el resto del mundo también se encuentra o está padeciendo aumentos de la inflación, la tasa de interés global también está en incremento. Por ejemplo, la tasa de referencia estadounidense o conocida como la Fed Funds aumentó a 0,5.
Ello fortalece el dólar y contrarresta, en cierta medida, las alzas dentro del mercado nacional. Por otro lado, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó una tasa de 3% anual para los depósitos overnight, operaciones que se efectúan en el plazo de un día, así como una tasa de 5% anual para las primeras 10 operaciones de reporte directas de título valores y de moneda y créditos de regulación monetaria en los últimos 3 meses a partir del 11 de marzo. Asimismo, el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias podrá establecer tasas superiores en función al monto de las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos 3 meses. En resumen, el aumento de la inflación ha obligado al Banco Central a implementar medidas para controlarla. La principal fue el aumento de la tasa de referencia, la cual actualmente se encuentra en 4.5%. Se espera que este aumento, junto a otras políticas, logren estabilizar la economía y sobre todo estos indicadores logren estabilizarse el próximo año. Sin embargo, los costos de esta medida pueden desacelerar la economía y generar una contracción del producto y posiblemente un aumento del desempleo. La próxima sesión del directorio del Banco Central, en que se evaluará el programa monetario, está programada para el 12 de mayo de 2022. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentran como apeco-asoc.peruana de estudiantes de economía, en Instagram como apecoperú.oficial, en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía-APECO, y no está de más recordarles a nuestros oyentes que pueden sintonizar los podcasts en Spotify y YouTube. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.